Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar a trabajar con respecto a eh, el tema de ecuaciones diferenciales lineales, en este caso no homogéneas. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en la anterior clase, tenemos nosotros en cuenta, o tuvimos en cuenta básicamente, que hablamos nosotros de una ecuación diferencial de tipo lineal cuando tenemos este tipo de ecuación. Entonces ya hemos dicho que tiene varias características. Dentro de ellas, la primera es que es una ecuación diferencial, listo, de primer orden, como ya habíamos hablado, y además es una ecuación lineal. Bien, entonces dentro de sus características, como ya habíamos hablado, tenemos la primera derivada, tenemos la función que depende de la misma variable independiente y las otras funciones dependerán solo de la variable independiente. Entonces por ello, pues esta será nuestra ecuación. ¿Qué tenemos en cuenta entonces nosotros? Cuando hablábamos nosotros de que esta ecuación era homogénea, era porque g de x, o sea, si g de x es igual a cero, es una ecuación diferencial homogénea. Pero si g de x es distinto de cero, es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo que vamos a tener es que ahora la ecuación ya no está igualada a cero. Entonces, hablamos de que es diferente de cero. ¿Listo? Y por ende, pues ya no es una ecuación diferencial homogénea. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, si tuviéramos un ejemplo, podríamos tener este que tenemos aquí, donde nuestra función g de x, que sería esta, ya no es igual a cero. Entonces, teniendo claro eso, pues vamos a mirar entonces cómo se va a solucionar. Aquí sí no existe sino un solo método para solucionar este tipo de ecuación diferencial no homogénea. ¿Listo? Pues no homogénea. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a normalizar la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir normalizar? Dejar el de y de x solito, sin ninguna indicación en él. Entonces, sin ningún valor o nada que acompañe como tal a, a ese valor. Entonces, lo que vamos a tener nosotros sería eso. ¿Qué debemos hacer? Tomar este término, que sería a sub 0 de x, y dividir toda la ecuación, como se dan cuenta, por ese a sub 0 de x, que es lo que sucede aquí y lo que sucede aquí. Bien, eso nos va a dar una ecuación diferencial que va a estar dada de esta forma y que es muy importante tenerla en cuenta de esta forma, donde tenemos un valor p de x, ¿listo? Que para nuestro caso o nuestro sentido vamos a tener que ese p de x corresponde a lo que acompaña a la variable independiente y tenemos que g de x sobre a sub 0 de x va a ser en nuestro f de x, es decir, el término que está al otro lado y que es independiente y que solo va a tener funciones dependiendo de x. Entonces, de allí es donde vamos a tener nosotros en cuenta. Luego de ello, pues vamos a utilizar la misma función que trabajamos la clase anterior, es decir, el factor integrante, y teniendo en cuenta ese factor integrante, eh, para nuestro caso, mmm, vamos a decir que corresponde al mismo factor integrante del que habíamos hablado. Es decir, que tomamos de nuestra función anterior, recordemos, esto sería de y de x más p de x y más, perdón, igual
ponemos aquí para que no haya problema. Y esto lo vamos a igualar a f de x. Entonces hay que tener muy claro que esta es nuestra ecuación diferencial lineal no homogénea con la que vamos a trabajar. Fíjense que la forma de hallar el factor integrante es la misma con la que estábamos hablando la clase anterior. Es decir, no cambia en nada. Tomamos el p de x, hacemos e elevado a la p de x de x. Bien, para que, como es nuestro factor integrante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante, es decir, por nuestro mu de x. En nuestro caso, mu de x a un lado de la ecuación, o sea, al lado derecho de la ecuación, a este lado de la ecuación, y luego el f de x por mu de x. Bien, teniendo claro eso y pues recordando que el de y de x es igual a y', pues tendríamos esta ecuación. Esta ecuación vamos a tener una consideración especial y está dada que que tenemos que el factor integrante por y' más p de y va a ser igual a mu de y, la derivada de mu de y. Entonces, si tenemos eso en claro, igualando esta ecuación a esta ecuación, igualando estas dos, entonces tendríamos que, en nuestro caso, la derivada de mu de y es igual a mu por f. Entonces, esta es la parte importante que vamos a tener nosotros en cuenta. Entonces, fíjense aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar mu, multiplicarlo por y, eso va a dar una derivada y eso va a ser igual a mu por f. Enseguida, lo que tendríamos que hacer correspondería para poder quitar pues esta derivada, lo que vamos a hacer es integrar. Básicamente, o sea, usar la antiderivada para poderlo generar, teorema general del cálculo. Entonces, si saco la integral a ambos lados, me va a quedar mu de y igual a la integral de mu de f de x más c. Esta c pues va a ser la constante de la suma de las dos integrales que tenemos nosotros. Y pues lo siguiente que tendríamos que hacer correspondería, en nuestro caso, a mu de y igual, para nuestro caso, a la integral de mu de f de x más c. Este mu que está multiplicando lo pasamos a dividir y como hay dos términos, este de la integral más la c, entonces uno de los términos pasará a dividir, ¿listo? Y en este caso pasará a dividir con la c. Hay que tener en cuenta lo siguiente, como esta mu depende de x, no la puedo eliminar con esta, o sea, no se pueden eliminar, ojo, no se eliminan. Entonces, por favor, ténganlo muy claro porque ese es un error que pueden cometer. Teniendo en cuenta nosotros que mu es igual a e a la integral de p de x, pues yo podría reemplazar esto aquí. Entonces esto sería igual a y. 1 sobre mu sería lo mismo que e a la menos integral de p de x por la integral de e a la integral de p de x, aquí de x, fijémonos que en esta es negativa, esta otra es positiva, listo, por nuestra función f de x, todo esto con respecto a x, más, entonces aquí nos quedaría c, y la mu estaría dividiendo, entonces nos quedaría e a la menos integral de p de x, Y digamos que esta va a ser nuestra ecuación fundamental para poder resolver cualquier tipo de ecuación diferencial lineal. Bien, teniendo eso allí en claro, pues vamos a desarrollar para nuestro caso pues algunos ejercicios teniendo en cuenta pues estas indicaciones que ya tenemos.
Bueno, entonces miremos qué sucedería para cada uno de los casos, qué estaría pasando para cada parte del ejercicio y pues vamos sacando básicamente los resultados de esas ecuaciones diferenciales. Bueno, ok. Entonces, empecemos con este primer ejercicio, este primer ejemplo. Vamos a resolver algunos ejemplos más y vamos a tener claro, pues, qué sucedería en este caso. Entonces, primero que todo, como nos decían, lo primero que hay que tener en cuenta es la normalización. Tenemos que normalizar nuestra ecuación diferencial. Permítanme un momento. Problemas técnicos de fondo. Ok, entonces vamos a, lo primero, como nos decían, normalizar. Bueno, aquí tenemos una ventaja y es que el y' no tiene nada que normalizar. Entonces no tenemos nada con qué dividir aquí. Y aquí pues es donde tenemos que tener claro quién acompaña a la y y quién está como término independiente. Entonces, quién acompaña a la y es p de x. En nuestro caso sería menos 1. El menos y el menos que está aquí y el 1 pues dado de la ecuación. Y f de x para nuestro caso sería igual a 5. Bien, si tenemos en claro eso, entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es hallar nuestro factor integrante. Entonces recordemos que el factor integrante mu corresponde a e a la integral de p de x de x. Es decir, para nuestro caso, e a la menos 1 de x, ¿cierto? Y esto, entonces, si yo hago la integral, esto sería e a la menos x. Y ya, recuerden que aquí no colocamos en ningún caso la x. Bien, lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta y recordar, entonces, sería que debemos multiplicar nuestro mu de y' más p de y igual a mu por f. Pero además recordemos de una vez que esto corresponde, esto que está aquí, corresponde a mu por y. Entonces, para reemplazarlo de una vez. Como ya tenemos mu, ya tenemos nuestro factor integrante, entonces sería e a la menos x por y. Eso iría aquí dentro. Recordemos que esto es la integral igual a e a la menos x, y en este caso nuestra f es 5. Voy a colocar el 5 aquí adelante para que no nos genere ningún inconveniente. Listo. Luego, entonces tendremos que integrar. Ojo, hay que integrar, entonces hay que manejar bien esa integración. Es decir, que nos va a quedar la integral de a la menos x y de x igual a la integral de 5 e a la menos x de x. Bien, teniendo en cuenta lo que vimos y recordando que pues como esta es la derivada y esta es la integral, ellas dos se van a anular, ¿cierto? Perdón, vamos a mirar. Pues estas dos, esta integral con esta derivada se van a cancelar, con lo que pues lo que nos va a quedar en nuestro caso será e a la menos x y igual, pues a nuestro caso, la integral de 5 e a la menos x de x más el c de las constantes sumadas de ambos. Bueno, eso
hasta ahí pues lo tenemos claro, ¿cierto? Ahora hagamos esta integral. Esta integral de aquí podríamos hacerla de la siguiente forma, llamando n igual a menos x de n igual a menos de x, perdón. Y entonces miremos qué sucede con esa integral. Esta integral entonces nos quedaría la integral o menos 5 veces la integral de d, perdón, aquí tengo un error, no sería la d, 5 e a la n de n, teniendo en cuenta que el negativo de acá, este negativo, aparece acá. Y entonces, teniendo en cuenta que esta integral es muy fácil, entonces tendríamos e a la n, es decir, menos 5 e a la menos x. Bien, entonces ese sería el valor de esa integral. Esta parte sería el valor de esta integral, con lo que pues nuestra ecuación diferencial se convertiría en lo siguiente: e a la menos x por y igual a menos 5 e a la menos x más c. Bien, hasta ahí pues básicamente sencillo. Lo que vamos a hacer es ahora dejar la y sola, entonces y va a ser igual, este término deberá pasar a dividir, entonces recordemos si como está negativo pasaría al otro lado a multiplicar, es decir que nos quedaría, o más bien voy a hacerlo así, e a la menos x sobre e a la menos x, entonces pasando a multiplicar a dividir, más c sobre e a la menos x. Entonces fijémonos que este término es igual el numerador y el denominador, con lo que tendríamos nosotros que esto sería menos 5, y aquí yo puedo convertir esto en c e a la x, teniendo en cuenta que el negativo al subirse pasaría positivo. Y esta sería la solución para esta ecuación diferencial. Bien. Bueno, entonces, listo. Sigamos. Listo. Vamos a trabajar con otros ejercicios y vamos a ir revisando básicamente o aumentando el nivel. Entonces vamos a ir mirando qué sucede. Para este caso, igual que como hemos hecho, normalizar, pero como no hay nada, entonces la ecuación sigue siendo la misma. Es decir, que para nuestro caso, p de x corresponde a menos x pues corresponde a menos x y f de x correspondería a 5x. Listo. Bien, tendremos que hallar entonces nuestro factor integrante, que para nuestro caso sería e a la integral de menos x de x. Esta integral es relativamente fácil, entonces esto nos quedaría e a la menos x al cuadrado sobre 2. Entonces recordemos que aquí nos sumaría 1. Entonces, digamos que así nos quedaría nuestro factor integrante. Entonces ya tuvimos en cuenta primera parte, segunda parte. Ahora vamos con la tercera parte. La tercera parte, como ya habíamos dicho, es multiplicar esta función, ¿cierto? Por nuestro factor integrante, es decir, vamos a hacerlo de una vez sobre la ecuación última que hablábamos, o sea, mu por y derivado igual a mu por f. Entonces de una vez reemplazando, esto nos quedaría e a la menos x cuadrado sobre 2 y
Esto, donde tenemos que esto estaría con una derivada igual a e a la menos x cuadrado sobre 2 sobre 2 por la función f de x, es decir, por 5x. Y aquí, pues, de una vez vamos a hacer la cuarta, que sería integrar a ambos lados. Entonces tendríamos e a la menos x cuadrado sobre 2 sobre 2 por y, todo esto de x igual, entonces a la integral de 5x para organizar 5x cuadrado más 2 de x. Bien, esta integral de la izquierda se anularía como tal la integral y la de la derecha, miremos entonces cómo podríamos hacerla. Básicamente vamos a tener la integral de 5x y a la menos x cuadrado sobre 2. Listo, todo esto con respecto a x. Entonces miremos qué sucede con respecto a ella. Entonces aquí podemos decir que un n es igual al factor que necesitamos reducir. Nuestro dn sería igual entonces a menos 2x sobre 2, es decir, de x, es decir, menos x de x. Entonces fijémonos que ya tenemos la x, lo único que cambiaría al reemplazarla entonces sería que la integral de 5x y a la menos x cuadrado sobre 2 de x va a ser igual a menos 5, que sale la integral, el menos que es este que venimos, con el que venimos del dn, entonces e a la n, entonces la x ya está incluida en el dn, entonces tendremos dn. Y esto pues básicamente nos va a dar menos 5 e a la n, pero n es menos x cuadrado sobre 2. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues ya vamos a desarrollar para nuestro caso, entonces la ecuación, nos devolvemos e a la menos x cuadrado sobre 2, y igual a menos 5 e a la menos x cuadrado sobre 2, fijémonos que nos queda igual, más un c correspondiente a las integrales con las que manejamos nosotros. Entonces, igual que como hicimos ahorita, este término debe pasar a dividir. Sobre e a la menos x cuadrado sobre 2 más c sobre e a la menos x cuadrado sobre 2. Listo. Bien, entonces fijémonos que para este caso, este término con este término se cancelan y si convertimos de una vez esta parte, entonces esto nos quedaría menos 5 más el negativo pasa a ser positivo si yo lo subo, es c e a la x cuadrado sobre 2. Y esta sería la solución para esa ecuación diferencial de tipo lineal. Bueno, ok. Bueno, continuamos entonces con otro ejemplo más. Y vamos a mirar entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de ecuación,
Entonces, miremos qué nos sucede o qué pasa en el desarrollo. Fíjense que aquí tenemos nosotros que hay un factor acompañando a la x, a la y prima, perdón. Entonces, en ese caso sí tenemos que normalizar. Entonces, la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Lo que tendríamos que hacer sería pasar a dividir en todos los casos a la x, o sea, tendríamos que dividir en realidad aquí todo por x, que es el término que está acompañando. Fíjense que aquí también, y aquí también tendremos que dividir por x. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Nos va a quedar y' más, voy a colocar aquí de otra forma, 1 sobre xy igual a 5x al cuadrado. ¿Por qué coloco este término así? Porque ya sabemos que quien acompaña a la y es nuestro p de x y quien queda al otro lado, este de acá, sería nuestra f de x. Bien, esto nos sirve a nosotros para hallar nuestro factor integrante, y para ese sentido entonces tendríamos que esto sería e a la integral de 1 sobre x de x. Recordemos que en nuestro caso entonces esto es e a la logaritmo natural de x, y pues ya sabemos que estas dos funciones, el Euler y el logaritmo, se cancelan, con lo que nuestro factor integrante sería x. Bien, entonces fíjense que nos queda bastante fácil. Aquí vamos a tener nosotros, entonces, igual que en los anteriores, factor integrante por y, en este caso el prima, y factor integrante por f, es decir, por 5x al cuadrado. Bien, hacemos lo mismo que hemos hecho en los anteriores, integramos. Igual a la integral de 5x al cubo de x, teniendo en cuenta la multiplicación de ellas. Entonces esto nos quedaría xy igual, entonces, a esta integral, que esta integral sería 5x a la 4 sobre 4 más c. Bien, entonces, teniendo en cuenta que tenemos que dejar a la y solita, entonces y va a ser igual a 5x a la 4 sobre 4x, pasando la x a dividir, más c sobre x. Y entonces en este caso nos va a quedar 5 cuartos de x a la 3 más c sobre x. Y este sería como tal, pues, la solución de la otra, de esta ecuación diferencial. Fíjense que no necesariamente pues nos queda más complicada, sino pues obviamente nos está quedando algo más fácil para el desarrollo. Bien, y vamos a resolver pues otro par de ejercicios. Bien, teniendo en cuenta entonces en nuestro caso vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces tenemos un factor que está acompañando al y'. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como ya dijimos, es tomar ese mismo valor y dividir cada uno de los términos por él. Voy a dejar este como por y igual a 7 por 100 más 2t sobre el mismo término que fue el que bajó a dividir. Fijémonos qué pasa. Aquí en este caso se cancela este con este. En este caso se cancela este con este. Y entonces nos quedaría una ecuación diferencial y' más 1 sobre 100
más 2t por y igual, pues en nuestro caso, a 7. Ya sabemos entonces para nuestro caso que este término sería nuestro p de x y este de acá sería nuestro f de x. Bien, eso quiere decir entonces que para desarrollar el factor integrante, o sea, mu, tendremos que coger el p de x, o sea, e a la integral, perdón, de 100 más 2t, perdón, vamos a borrar acá, aprovechemos de una vez, 100, perdón, 1 sobre 100 más 2t, y esto sería entonces con respecto a dt. dt porque es la variable que en nuestro caso estaría conjunta con nosotros. Así aquí no habría con respecto a x, sino se haría la integral con respecto a t. Bien, esta integral pues tendremos que utilizar un método, en este caso vamos a usar sustitución, vamos a llamar u igual a 100 más 2t de u sería igual a 2 de t, con lo que du sobre 2 sería igual a dt. Bien, si tenemos claro eso, entonces esta integral nos quedaría e a la 1/2 de la integral de du sobre u. Entonces esto nos quedaría e a la 1/2. Entonces esta integral ya no hemos hecho, logaritmo natural de u. Y por las propiedades del logaritmo, entonces podemos decir que esto es e a la logaritmo natural. En nuestro caso de u. El logaritmo natural de u a la 1/2. Recuerden que, como vimos en la clase anterior, este 1/2 o el logaritmo tiene la propiedad de que el número que esté multiplicando al logaritmo pasaría como potencia. Entonces, ya tenemos en cuenta el logaritmo y podemos cancelar. Entonces, en este caso, el logaritmo me queda u a la 1/2. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que para nuestro caso, y teniendo en cuenta el u, entonces nos quedaría 100 más 2t a la 1/2. Bien. Bueno, entonces continuamos. Ya teniendo en cuenta que este sería nuestro factor integrante, entonces igual que como hemos hecho en los anteriores, tendríamos el factor integrante que es 100 más 2t a la 1/2 por y, esto la derivada, igual al factor integrante 100 más 2t a la 1/2 por f, pero f es 7, entonces coloquémoslo acá. Y tendríamos que hacer la integral a ambos lados. ¿Cierto? Igual a la integral de 7 por 100 más 2t a la 1/2. Bueno, ya teniendo en claro eso, tendríamos que hacer la integral a esto. Esto tendría que estar con respecto a dt. Esto debería estar con respecto a dt. ¿Listo? De aquí, como ya vimos anteriormente, hay que tener claro en la solución. Voy a borrar esta parte porque necesito el espacio.
Entonces, borramos esta parte. Listo. Tengamos claro que nuestro factor integrante nos había dado 100 más 2t a la 1 medio. Y vamos a continuar aquí. ¿Qué sucedería entonces para este caso? Igual 100 más 2t a la 1 medio por y debe ser igual entonces a esta integral. Esta integral es mucho más fácil. Hacemos un u igual a 100 más 2t y un du igual a 2 dt. Con lo que pues si despejamos, básicamente tenemos 7 veces la integral du a la 1 medio sobre 2 du. Bien, si yo hago esa integral, entonces sacando el 2, nos quedaría 7 medios du 7 medios de u a la 3 medios sobre 3 medios. Bueno, esto más c aquí, ¿cierto? Más un c. Con lo que, pues nos queda esta ecuación, 100 más 2t a la 1 medio. Si yo hago medios y extremos, se cancela el 2 con este 2. Esto nos quedaría entonces 7 tercios de 100 más 2t a la 3 medios más c. Bueno, y nuevamente, pues si queremos despejamos esta ecuación. Cuando despejamos esta ecuación, entonces nos quedaría, aquí tenemos un y igual a 7 tercios tendríamos igual a 7 tercios de 100 más 2t a la 3 medios sobre, este término pasaría a dividir, el término a la izquierda, más c sobre 100 más 2t a la 1 medio. Bien, ¿qué pasa aquí entonces? Aquí 3 medios menos 1 medio nos daría 1, entonces nos quedaría y igual a 7 tercios de 100 más 2t, entonces sería 3 medios menos 1 medio nos daría 2 medios, que eso equivale a 1, con exponente 1, más, entonces para este caso, lo podemos dejar igual porque en realidad no se puede hacer nada más con él. 100 más 2t a la 1 medio. Listo. Y esta sería como tal la solución de esa ecuación diferencial. Ok, chicos, entonces vemos que vamos a dejar un trabajo para ir desarrollando y entregar la próxima semana. Entonces les recomiendo a todos tener claro pues que deben tener o que la próxima se corrió el parcial para la próxima semana. Para el lunes en la hora de la clase. Esto debido a que, pues básicamente a que algunos me habían solicitado que la hiciéramos el fin de semana porque tenían algunas clases, otros porque les quedaba más fácil, pero entonces en realidad no logré hacer un consenso general y pues ya se asignó la hora del parcial. Entonces, por favor, para que lo tengan muy claro, allí ya está publicada la hora del parcial y puedan generar como tal el tiempo para mirarlo. El trabajo que van a desarrollar para la próxima semana corresponde pues entonces a este tema de solución de ecuaciones diferenciales lineales
tanto homogéneas como no homogéneas. Entonces, muchas gracias por su atención y pues cualquier cosa me escriben al correo. Una buena tarde.